Bienvenidos al canal Prof. José María Aguirre. En esta ocasión quiero charlar un poquitito acerca del jubileo del 2025, el jubileo de la esperanza, y de la bula del 9 de mayo de 2024, hecha por el Papa Francisco, convocando a este jubileo. El objetivo de este video es llegar a todo aquel que le interese profundizar en este tema, y por otro lado también servir de base para los proyectos de investigación en la universidad, en los colegios, durante el año 2025. Empecemos por qué es un jubileo, ¿no? El jubileo es un año de perdón, es un año de reconciliación. Tiene una larga historia en la vida de la Iglesia. Allá por el año 1300, Bonifacio VIII fue el primero en convocar a un jubileo, y lo hizo con la idea de ir repitiéndolo cada 100 años. Por 1470 se redujo ese tiempo y se hicieron cada 25 años. Pero podríamos decir que tiene antecedentes incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Levítico se hablaba de los jubileos como años en donde se liberaban esclavos, años en donde se perdonaban deudas, se devolvían campos. Hay dos tipos de jubileos, los jubileos ordinarios y los jubileos extraordinarios. Lo que tenemos este año es un jubileo ordinario, es el que acontece cada 25 años. Hace unos años atrás tuvimos el jubileo de la misericordia, que fue un jubileo extraordinario también convocado por el Papa Francisco. En este caso, el centro del jubileo será la esperanza, y por eso comienza la bula hablando acerca de un texto, trabajando con un texto de la carta a los romanos del apóstol San Pablo, Romanos 8, 24, 39, donde nos habla justamente de la relación entre el amor y la esperanza. Nos dice que la raíz de la esperanza está en el corazón de Cristo traspasado, ¿no? en la cruz, que con su muerte nos dio resurrección, nos abrió la vida eterna, y ese es el motivo central de nuestra esperanza. Que la esperanza va de manos del amor, y que el amor, cuando se enfrenta a peligros, a riesgos, a dificultades, puede hacer que caiga dicha esperanza, que perdamos la esperanza, y por lo tanto hay que cuidarlo, cuidar las dos cosas, ambas cosas por igual, ¿no? La esperanza tiene su fuente en el amor, y también, nos dice el texto, brilla en los momentos de mayor oscuridad. Y esto seguramente más de uno de los que está escuchando este video o viéndolo lo ha podido sentir, ¿no? En la propia vida, ¿no? Cuando parece todo perdido es cuando empieza a brillar la luz más fuerte de la esperanza. Ahora bien, es importantísimo, para seguir un poco adelante, diferenciar entre esperanza y expectativa. Las expectativas tienen que ver con lo que depende fundamentalmente de nuestras propias fuerzas. Yo puedo tener expectativas en aprobar un examen, puedo tener expectativas en conseguir un trabajo, de acuerdo al tiempo de estudio que he dedicado, de acuerdo a los talentos o aptitudes que tengo. Pero la esperanza tiene el carácter de don, nace del amor y es un don, es un regalo, ¿no? Busca un bien real, no hay esperanza de algo irreal, Ese bien que buscamos tiene que ser algo real, posible, que se puede llegar a lograr, a tener, a alcanzar, pero cuya obtención no depende exclusivamente de nuestra fuerza, sino más bien depende principalmente de aquel que nos la dona, de aquel que nos la regala, de Dios. Eso es el centro de la esperanza cristiana, ¿no? Y esa es la esperanza que brota del amor de Cristo, que dio la vida por nosotros. Esta esperanza crece ante las dificultades, como decíamos, ¿no? Es como una luz que brilla cuando todo parece perdido. Hay un texto del Señor de los Anillos, cuando Frodo y Sam están ya por entrar, ya están en Mordor, y hay un momento de muchísima oscuridad, y Sam ve a su Señor durmiendo, Frodo, y mira una estrella que brilla, y cuando parece todo perdido recuerda que esa estrella seguirá brillando más allá de todas las tribulaciones y dificultades, y de que el bien y que la luz es más fuerte que la oscuridad. Y entonces no pierde la esperanza y puede dormir tranquilo, sin preocuparse ya ni siquiera de la misión, sabiendo que está en manos de algo superior.
Nosotros, como cristianos, tenemos esa base, ese es el motivo principal de nuestra esperanza. La esperanza también está relacionada directamente, nos dice el texto, con la paciencia. La paciencia es hija y sostén de la esperanza. Y justamente eso nos lleva a reflexionar sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Donde es un mundo donde lo que nos define es lo contrario a la paciencia, la prisa, el apuro, la aceleración. Joseph Pieper, este filósofo alemán tan querido, que alguna vez tuve oportunidad de conocer en Münster, y hablar con él, o más bien escucharlo a él hablando justamente de la diferencia entre esperanza y expectativas, decía claramente que lo que nos mata en este mundo no es el trozo de plomo de una bala. Imagínense un pequeño trozo de plomo, no nos haría nada si nos lo arrojaran, sino la velocidad con que nos llega, con que nos penetra. Lo que mata en este mundo es la velocidad con que acontecen todas las cosas, que nos dan tiempo a reflexionar, a parar, a pensar, a juzgar críticamente, antes de zambullirnos ingenuamente y dejarnos manipular o caer en la desesperación. La paciencia es hija, pero también nos sostiene en la esperanza y nos evita caer en un pesimismo terrible y depresivo, y también en un optimismo ingenuo, ¿no? De eso habla mucho Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo surcoreano que muchas veces cito, planteando de que tanto el optimismo como el pesimismo nos cercenan el futuro, o nos cercenan la libertad hacia el futuro. El optimista ingenuo que piensa que todo irá mejor y por lo tanto se saca de encima la responsabilidad. A veces critica Ham a la psicología positiva, que apunta a hacernos sentir que todo está en nuestras manos, que todo lo podemos, que querer es poder, y eso en el fondo nos termina hundiendo y quitando toda responsabilidad y dejándonos manipular. O el pesimismo, que nos lleva a la depresión y por lo tanto termina siendo un elemento de control, de manipulación, ya que vivimos hoy, dice Ham, en un mundo de miedo. Pensamos en el futuro y pensamos en calentamiento global, pensamos en extinción de la especie, pensamos en choques de asteroides, pensamos siempre en lo oscuro, ¿no? Y por lo tanto ya no queremos pensar. Vivimos en un carpe diem de inmediatez que se parece más que al disfrutar el verdadero día, como decían los antiguos, a evasión y no pensar. Pero son muy fáciles entonces de manipular. Por eso el documento dice algo que me parece importantísimo destacar, ¿no? Para sentirnos peregrinos de la esperanza, para seguir la vida como un camino de esperanza, el punto de partida que tenemos que tener es contemplar todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Tomarnos un tiempo para observar nuestra vida, para observar nuestras amistades, el mundo que nos rodea y ver lo bueno. No para caer en la ingenuidad de aquel que ve todo color de rosa y no se da cuenta de los males que tiene que enfrentar, sino más bien para tomar fuerzas, dándonos cuenta de que siempre la luz brilla más que la oscuridad. Contemplar lo bueno es el punto de partida. Teniendo en cuenta que la esperanza es el ancla del alma. En Hebreos 6:19 tenemos este texto, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. La esperanza nos permite penetrar detrás del velo, es decir, ver más allá, captar de que hay algo más allá, incluso del signo de los tiempos o de lo inmediato, que a veces puede ser muy oscuro y deprimente. Ahora bien, tenemos una idea de qué es la esperanza, ¿no? Esperanza que supone para los cristianos una virtud teologal, que tiene por objeto fundamentalmente, y por eso se llama virtud teologal, a Dios, que consiste en confiar en alcanzar a Dios como nuestra felicidad eterna. Esa esperanza fundada en las promesas y en el sacrificio redentor de Cristo, ¿en qué es? Repetimos, reafirmamos, es fundamentalmente y en primer lugar una confianza en Dios, ¿no? En saber que solos no podemos, en saber también que no estamos solos, en saber que con Él todo lo podemos y que si Él está con nosotros, dice en Romanos San Pablo, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede vencer, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él está allí.
¿Por qué dudas?, le decía Jesús a Pedro en la barca, en la tempestad, ¿no? En ese pasaje maravilloso de la tempestad calmada del Evangelio. Yo estoy aquí al lado tuyo. ¿Por qué dudas? Recordemos siempre eso. Es una esperanza en Dios, pero es una esperanza fundamentalmente en la vida eterna, ¿no? Hoy en día, cuando yo era un poco más joven, me acuerdo que a veces nos dolía, ¿no?, que no se predicara acerca del infierno. Y por otro lado entendíamos que había pasado épocas en donde se había predicado demasiado del infierno, ¿no? Se había confundido el timor Dei, el temor de Dios, el verdadero temor de Dios, que surge justamente de no querer fallarle a un Padre bondadoso que ha dado a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Confundir ese verdadero temor de Dios, de no fallar, con el miedo como motivador de nuestras actitudes, que es un miedo que manipula, ¿no?, que no nos deja pensar. Hoy entiendo que tal vez algunos, habiendo pasado por tiempos en donde se hablaba mucho del infierno, pasaron o creyeron buscar el equilibrio yéndose al otro extremo, ¿no?, eliminando el concepto de infierno, que es parte de nuestra fe, que es parte de nuestra doctrina, que es parte de las verdades reveladas, ¿no? Pero hoy vivimos algo peor aún. Muchas veces no solamente no se predica sobre el infierno, sino tampoco sobre el paraíso. Los novísimos, lo que vendrá después, se deja de lado, convirtiendo a la enseñanza de la Iglesia en la enseñanza de una ONG que se preocupa por una buena vida, por ayudar al prójimo, Francisco lo decía, cuidado, la Iglesia Católica no es una organización no gubernamental, no es una ONG, es mucho más que eso, es una fe que tiene sus fuentes en un Dios trascendente que nos ha dado la redención a través de su Hijo y que nos prepara. Para eso estamos acá, como peregrinos, como caminantes, para el paraíso, ¿no?, para alcanzar su casa, para alcanzar el cielo. Y es esa vida eterna el centro de toda nuestra esperanza. Por supuesto que al esperar la vida eterna también, y al esperar en Dios, también, dice el texto, es esperar y confiar en su obra. Porque si creemos que Dios nos ha creado, todo esto es obra de Dios. Y eso nos permite recuperar la confianza, primero que todo en su iglesia, que fue instituida por Cristo, que tiene a Cristo por cabeza, y que más allá de todos los momentos de caída que tenemos como miembros de la iglesia, tiene la santidad del Espíritu Santo, ¿no?, que la vivifica. Entonces, esperanza en su iglesia, volver a confiar en su iglesia, y a todo aquello que no se nombra, pero que está, más allá de que también conviva, como el trigo y la cizaña, con acciones o actos de oscuridad. También es en la sociedad, porque si somos creados como hijos de Dios y amados por Dios, entonces nosotros también tenemos en el corazón un deseo de bien. No somos monstruos, no somos lobos para los hombres, como diría Hobbes, sino que en el fondo tenemos un deseo de bien, de verdad, de belleza. Confiar en la sociedad y promover así a la persona, al ser humano como persona, como ser único, de naturaleza racional, con todas las responsabilidades que esto acarrea, sobre todo en el respeto por la creación. Puede sonar ingenuo, puede sonar demasiado idealista, es imposible, como es imposible todo lo que nos plantea Cristo, sin el don de la esperanza, sin el don de la fe, sin el don de la caridad, sin ese Dios que se dona por nosotros y nos sostiene en los momentos de tribulación. Respetar la persona, y cuántos están escuchando esto diciendo, mira, cuántas veces no se ha hecho, cuántas veces no se ha hecho en la iglesia, cuántas veces no lo hacemos nosotros. Respetar a la creación, y cuánto estamos destruyendo la casa común, diría Francisco. Bueno, es hora de, recuperando la esperanza en Dios, convertirnos en testigos de esperanza y en signos de esperanza. Y esa es la parte central, ¿no?, podríamos decir, del documento, de la bula, donde se nos habla justamente de que en nuestros tiempos tan difíciles tenemos que ser signos de esperanza. Y ese es un poco el trabajo que intentaré
hacer con mis alumnos, ¿no? Es decir, para que ellos, obviamente, con su creatividad y busquen cada uno en un ámbito diferente y cada uno en el ámbito que más le interese, convertirse en signos de esperanza y ayudar a concientizar, ¿no?, de tantas cosas que nos rodean que debemos intentar cambiar. Porque si bien estamos hechos para el cielo, si bien estamos llamados a la vida eterna, también nuestro objetivo aquí en la tierra es tratar de, cumpliendo la voluntad del Padre, hacer este mundo más justo y más humano. Signos de esperanza ante quiénes. En primer lugar, dice el Papa, frente a la guerra. Vivimos en un mundo en guerra, ¿no? Es decir, son montones, y guerras que se suceden a otras guerras. Pareciera que la pandemia fue como una especie de lapsus donde todos nos dimos cuenta que podía llegar a acabar todo así nomás y que teníamos que unirnos. No duró más que meses. A los pocos meses ya estábamos otra vez retomando o generando nuevas guerras. Tenemos que ser signo de esperanza frente a la guerra, buscar realmente humanizar a la humanidad, perdón lo redundante, ¿no? Y concientizar, ¿no?, que el camino no es la violencia, que el camino no es el exterminio, que el camino no es la injusticia que trae aparejada la guerra. Para eso estar atentos, no solo a los grandes conflictos terribles que acontecen en la historia de la humanidad y en la humanidad hoy, sino también a esas pequeñas guerras que se continúan sin que nadie las conozca, como todas las que pasan en los pueblos de África, y que suceden y que continúan, y que no se detuvieron ni con la pandemia, y que cuestan miles de vidas que nadie ve. Tenemos que ser signo de esperanza frente a una guerra que cada vez, con las nuevas tecnologías, puede ser más devastadora, ¿no? Si nos asustaba el poderío nuclear, hoy por hoy las armas automáticas de autómatas, ¿no? Es decir, armas que se pueden autodirigir con la inteligencia generativa, son un motivo realmente de terror, de temor y de posibilidad, como dirían los grandes promotores de las nuevas tecnologías, ¿no?, como el mismo Bill Gates lo ha dicho, Elon Musk, etcétera, de posibilidad de destrucción de la especie humana. Hace poco tiempo atrás, en un encuentro en Suiza, un cardenal de la Iglesia Católica fue enviado por el Papa y fue convocado, y allí lo que planteó es no que se acaben las guerras, por supuesto que eso seguramente lo planteó desde el principio al fin de su discurso, sino que por favor no dejemos en una inteligencia artificial la posibilidad de manejar armas de destrucción masiva. Imagínense ustedes, frente a un gran líder a nivel mundial, frente a la decisión de qué hacer, ¿no?, repelir un ataque o comenzar un ataque, qué maravilloso, digo con una ironía trágica, ¿no?, sería deslindar la propia responsabilidad y ponérsela en una inteligencia artificial, bueno, que se encargue ella, ¿no?, así yo no soy el responsable. Pero sería terrible que eso aconteciera, ¿no? Y frente a las guerras, también frente a la familia, ¿no?, y sobre todo al dar vida, al don de la vida. Estamos enfrentando un problema serio, mucho más serio, realmente un problema que no es el del maltusianismo, aquello que planteaba Malthus, ¿no?, que un día íbamos a ser tantos habitantes en la Tierra que no iban a alcanzar los recursos y por eso se iba a extinguir la especie humana. No, ahora el problema es el contrario, es la pirámide poblacional invertida, ¿no? Es decir, cuando esto se invierte, no solamente ya en los grandes países desarrollados, en la Argentina está pasando también, en mi país, cuando ya las familias, cuando ya los jóvenes no tienen la intención de traer vida al mundo, muchas veces por el mismo temor, el temor que paraliza, el temor que manipula, el pesimismo que, como decíamos antes, nos quita libertad, ¿no? La esperanza nos da libertad ante el futuro, nos quita libertad. Estos jóvenes entonces que empiezan a decir ¿para qué traer vida?, ¿no?, conjuntamente en algunos casos también con el egoísmo de pensar solamente en sí mismos en una sociedad y en una cultura profundamente materialista e individualista que solamente me hace pensar en el hoy. Claro, para traer hijos al mundo tengo que pensar en el mañana, aunque no sea en la vida eterna, en el futuro. Y muchos hoy ya no quieren hacerlo, ¿no? Por eso es importantísimo recuperar y remarcar el valor de la familia, Segundo signo de esperanza, el valor en los jóvenes de decir somos signo de esperanza, queremos armar una familia, queremos abrirnos a la vida, al don de la vida.
Estos últimos años pareciera que cada vez que se habla de familia o se habla de la vida, se habla de aborto, se habla de contraconcepción, se habla de todo aquello que pareciera que cierra puertas, cuando lo que tendríamos que hacer es, con responsabilidad, con formación, con amor, abrir las puertas a la vida, a ese don maravilloso que nos ha sido dado también a nosotros, si no, no estaríamos charlando hoy acá. Signo de esperanza con respecto a los ancianos. Lo mismo que pasa con el aborto y el inicio de la vida desde la concepción, pasa con los ancianos y la eutanasia hoy. Pareciera que hablar de los ancianos es hablar de cómo mejorar, evitar el sufrimiento final, eliminándolos. Ese no es el camino. El camino sería cómo mejorar su calidad de vida, cómo darles los cuidados paliativos necesarios, cómo acompañarlos, como ellos nos acompañaron cuando éramos pequeños, y no simplemente buscar caminos para que, justificándonos con la idea de no quiero verlo sufrir o que no quiero que sufra, en realidad evitar verlo sufrir, evitar dedicarnos el tiempo que tenemos que dedicar. Es terrible saber que ya hay geriátricos donde inteligencia artificial están reemplazando las visitas familiares, haciendo que los ancianos hablen con un chatbot o con un bot sin necesidad entonces de que los familiares los vayan a visitar. Es imposible, y esto no se puede hacer, no se debe hacer, ¿no? Y no lo puede. El amor humano y el encuentro humano no lo puede reemplazar cualquier inteligencia artificial. También frente a los presos, el Papa habla de los presos, habla de convertir, por supuesto, ¿no? Liberar a aquellos que están presos injustamente, amnistiar a aquellos a que les corresponda, pero sobre todo convertir a las cárceles en un ámbito de preparación para la reinserción en la sociedad. Hemos tenido en la Argentina el modelo de los espartanos, trabajaremos con ese modelo también, ¿no? Que han ido convirtiendo a través del rugby, a través del deporte, no solamente ya una entidad carcelaria de la Argentina, sino ya está en los 3 continentes, ya en distintos países del mundo, siguiendo este modelo, el deporte como un ámbito de preparación, de valores y de entusiasmo para reinsertarse en la sociedad. Cuidar la dignidad de la persona más allá del delito que haya cometido, que no sea el odio lo que nos lleva a encarcelar a las personas, sino justamente el amor y aún así el deseo del bien común, la preocupación por el bien común, acompañado siempre, aún en el castigo, con la idea de poder lograr un día esa reinserción, ¿no? O si no, por lo menos, que esa persona, si la condena es de una cadena perpetua, pueda en su corazón recuperar la dignidad que tiene como persona, mantener la dignidad, que tiene como persona y evitar caer en mayor oscuridad. En los enfermos, ¿no? Con los enfermos, el signo de esperanza para con los enfermos, ¿no? La visita a los hospitales, el acompañamiento de los enfermos en la propia familia, tiene que ser un camino también de esperanza, sabiendo que en la tribulación, sabiendo que en el dolor y en el sufrimiento muchas veces se quiebra la esperanza y se quiebra el amor. Por lo tanto hay que estar allí, dando amor, acompañando, y aprendiendo muchísimo. Se puede aprender mucho de aquel que está viviendo y padeciendo una enfermedad. Tal vez la profundidad que tiene en esos momentos es mucho mayor que la que tenemos en el ajetreo de la diversión y de la vida cotidiana laboral. Frente a los migrantes que han tenido que dejar sus países, muchos de ellos porque han sido expulsados, muchos de ellos porque han sido desplazados, o muchos de ellos porque se han imbuido de la idea de que hay un mundo de felicidad en los países más desarrollados por el bienestar material, que en el fondo no lo es. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Charlando alguna vez acerca de los migrantes de África, ¿no? Me contaban que muchas veces lo que los moviliza no es simplemente buscar en Europa mejores condiciones económicas, a veces no las logran, ¿no? Y porque a lo mejor están en la calle o viven en la calle, sino poder vivir, simplemente vivir, porque en sus países es imposible pensar en una vida que pase los 24, 25 años por las guerras, por las enfermedades, por la lepra y tantas otras enfermedades que parecieron extinguidas y que siguen estando presentes allí. Por lo tanto,
Más allá de lo político, más allá de que indudablemente lo mejor sería que los migrantes pudieran desarrollarse en sus pueblos, no se resuelve esto abriendo puertas, se resuelve esto tratando de ayudar a los pueblos que más lo necesitan para que ellos puedan ser felices y seguir su vocación en su lugar. Eso es fundamental recordarlo. Tratar a aquellos que llegan como personas, tratar a aquellos que llegan con dignidad, acompañarlos, con los pobres. Es terrible, dice Francisco, cómo hoy en día nos encontramos con que sigue habiendo miles, cientos de miles que mueren de hambre, que les falta el agua. Entonces habla de crear un fondo, ¿no?, mundial contra el hambre, y de una vez por todas, cuando tenemos tantos instrumentos, hay un documento también de enero de 2025 que se llama Antigua y Nueva Sabiduría, que habla acerca de las inteligencias artificiales, que habla de cómo, es decir, indudablemente no basta solamente analizar, conocerlas, criticarlas, sino que o ver sus ventajas y riesgos. Hay que convertirlas en instrumentos de progreso, en instrumentos de perfeccionamiento, en instrumentos de eliminación de la pobreza, ¿no? Habla de las universidades como laboratorios de esperanza para que todas estas nuevas tecnologías realmente nos lleven a mejorar las condiciones de tantos millones y millones de la población. Entonces, ser signo de esperanza con los pobres, transmitiendo esto, pero también transmitiendo que no se resuelven todos los problemas con el bienestar material. No es el salir de la pobreza material el destino final del hombre, sino es la vida eterna, prepararse para el cielo. Pero por supuesto, incluye eso, vivir una vida más justa y más humana, también aquí en la tierra. Frente a los jóvenes, pero antes de hablar de ellos, frente a los perseguidos por cuestiones religiosas, tenemos más mártires en el siglo XXI cristianos que en toda la historia de la Iglesia. Es impresionante. El ISIS, allí por el 2014, 2015, primero en Irak, en Siria, etc. En África continúa como si fuera ayer, pero es que nadie habla de ello, ¿no? Son miles y miles de mártires que mueren por su fe, que son perseguidos y asesinados por ser cristianos. Tenemos que ser signos de esperanza ante ellos también, decirles estamos ahí, aunque sea a través de la oración, que no es poca cosa, es mucho, porque es lo que más piden en los momentos de persecución, para darles fuerzas, para acompañarlos y para aprender de estos testigos de la fe, de estos mártires que han dado su vida por la sangre derramada de Cristo y por nosotros también. Y por último, aunque podríamos seguir mucho más, ante los jóvenes, jóvenes que son justamente el futuro, que son justamente la base de nuestra esperanza, jóvenes que se enfrentan a todos estos desafíos, ¿no? El poco cuidado de la naturaleza, que incluye el calentamiento global, que incluye el medio ambiente, que no se resuelve rebajando la dignidad del hombre a un animal más, a un ser más de la tierra, más allá de que alguno considere que poner al hombre por encima sea especismo. Si eso es ser especismo, seamos especistas, porque en realidad el hombre tiene una dignidad superior a todos los otros seres creados, y justamente por tener esa dignidad superior, tiene la responsabilidad de cuidar el planeta, de cuidar los animales, de cuidar las plantas, de cuidar la casa común, y empezar toda preocupación ecológica por la ecología humana. Allí también tenemos que ser signo de esperanza. Los jóvenes tienen que ser signos de esperanza, y nosotros también, los que tenemos unos años más, los que somos docentes, los que somos profesionales, los que son trabajadores, todo hombre tiene que ser en su familia, los padres, las madres, ser signo de esperanza para los más pequeños. Esos jóvenes que hoy en día viven en ese pesimismo, que hoy en día viven encerrados en la ilusión de la droga. Benedicto XVI alguna vez hablaba, antes de ser papa, ¿no? Es decir, de cómo la droga, ¿no?, manifiesta entre toda la oscuridad que trae aparejada un deseo muchas veces. A veces es simplemente delincuencia, a veces simplemente es probar lo prohibido, a veces es simplemente no poder salir del vacío existencial o seguir como un tonto a otros
que van por delante, a veces, decía Benedicto, manifiesta el deseo más profundo del hombre de salir de la cárcel en que hemos convertido el mundo. Por supuesto que la droga no nos saca, ¿no? Nos hunde más. Pero bueno, frente a las adicciones también tenemos que ser signos de esperanza, ¿eh? Frente a aquellos que viven en la adicción o que naturalizan la adicción, como la marihuana, ¿no? Que es la puerta de entrada y reconocido por cualquiera que haya trabajado o haya estado en un centro de rehabilitación, de todas las drogas más pesadas también. Ser signo de esperanza para acompañarlos a salir de allí. Jóvenes que tienen miedo, jóvenes que hoy en día viven en un presente sin futuro. Por supuesto que estoy generalizando, ¿no? Y sabemos que también hay muchos jóvenes a los cuales también está dirigido esto, fundamentalmente está dirigido a ellos, que apuntan a todo lo contrario, ¿no? Se sienten peregrinos y quieren realmente hacer este mundo más justo y más humano, ¿eh? Aun cuando a veces ideologías pseudo progresistas y globalizadoras traten de manipularlos y aprovecharlos para levantar banderas que en el fondo terminan destruyendo sus propias inquietudes y valores, ¿eh? Con una falsa idea de inclusión, que en realidad es inclusión un pensamiento único, de diversidad reducida a lo sexual, cuando en realidad la diversidad de pensamiento enriquece y posibilita dialogar y debatir. Hoy en la cultura de cancelación o en esa cultura woke pareciera todo esto acabado. Nos terminan encerrando, y terminan encerrando a esos jóvenes o convirtiéndolos simplemente en productos de consumo. Por eso también tenemos que ser signo de esperanza en las redes sociales, para que allí donde viven muchas veces nuestros jóvenes, haya también una luz en medio de oscuridad, en medio de la hipersexualización, en medio de la hiperactividad, en medio de un pensamiento, diría Byung-Chul Han, que me hace sentir libre y creer que puedo hacer lo que quiero, cuando en el fondo dependo de los algoritmos, ¿no? Y cuando en el fondo son los algoritmos los que me manipulan y me llevan a comprar, vivir, desear lo que otros desean que yo desee, para convertirme simplemente ya no en una persona, sino en un consumidor, en un producto más. Son muchos los desafíos, en la educación, por último, ¿no? Ser testigos de la esperanza supone para los docentes en particular, ¿no? En primer lugar, conocimiento del otro, saber dónde está el mundo, saber qué piensa el otro, saber qué siente el otro, qué lee, qué escucha, ¿no? Si no sabemos eso, ¿cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos de alguna manera mostrarles un camino, guiar, orientar, ser modelos? De eso se trata la docencia, ¿no? Conocimiento del otro. Profundidad en lo propio. Si no profundizamos, si no estudiamos, si no nos formamos, si hoy en día no conocemos las nuevas tecnologías convergentes porque todas parecen llevarnos a decir que el hombre ya fue, que hay que crear un nuevo hombre, que hay que crear una nueva especie, transhumanismo, ¿no? ¿Cómo tenemos que de alguna manera contra eso, o frente a eso, profundizar, estudiar, esforzarnos más, para que justamente también sea ese conocimiento propio, diría el doctor Comar, de donde saco estas ideas, ¿no?, centrales, lo que atraiga al joven a decir: yo también quiero estudiar, quiero, con un objetivo, con un porqué, con un para qué, no simplemente para estudiar matemáticas o física o química o filosofía, sino para lograr algo, ¿no?, que realmente redunde en beneficio de la humanidad, en beneficio de la propia persona, en beneficio de esta creación de Dios, en la cual nosotros podemos continuar, ¿no?, su obra. Tanto nos amó que nos dio ese don de la libertad y esa inteligencia y voluntad para continuar su obra. Jóvenes ante los cuales tenemos que tener conocimiento, profundidad en lo propio y sobre todo, y por último, ser testigos, dar testimonio de vida, ¿no?, aún con nuestros errores, o aún a partir de nuestros errores y fracasos, que yo también los tengo y todos los que me escuchan seguramente los podrán encontrar en su corazón, y mostrando cómo pese a ellos, sabiendo también la posibilidad de ser redimidos, de ser perdonados, de cambiar, de mejorar, podemos encaminarnos hacia esa vida eterna, haciendo este mundo más justo y dar a otros, o por lo menos ser instrumentos para que la gracia llegue a otros y también la esperanza. Por eso voy terminando con un texto, ¿no?, del Salmo 27, que dice: espera en el Señor y sé fuerte, ten valor
y espera en el Señor. Lo importante no es enunciar este texto, lo importante no es predicar con la palabra este texto, sino encarnarlo en nosotros mismos, en nuestra vida, y así convertirnos en testigos de esperanza. Bienvenidos entonces todos a este año del jubileo de la esperanza, que supone también cuestiones que para los católicos específicamente son muy importantes, ¿no? Como la indulgencia primaria, a través de la visita, en cada país las hay, ¿no? Atravesar las puertas santas de iglesias, de basílicas. La visita a Roma era en su origen, hoy en todos los países hay lugares para visitarlas. La oración, la confesión, y obras de caridad, y esto nos permite lograr la indulgencia plenaria, que no solamente nos permite la reconciliación como el sacramento de la confesión, sino también borrar las huellas que deja la culpa, que deja el pecado, ese dolor que deja el pecado cometido, para nosotros o para un ser querido, ¿no? que haya ya fallecido. Bueno, esto tiene que ver con este año de reconciliación, año de perdón, pero también fundamentalmente año de esperanza. Trabajaremos en los cursos a partir de estos principios que he tratado de enunciar, con la elección de los alumnos de cada uno de estos temas, ¿no? Algunos elegirán ser signo de esperanza con los presos, con los cristianos perseguidos, en la familia, con los enfermos, con los jóvenes, con los adictos. Bueno, ese es un poco el objetivo de este año, y el proyecto educativo, que bueno, comparto también con todos ustedes que visiten el canal, porque tal vez les puede interesar hacerlo o llevarlo adelante en instituciones o en su vida familiar o en su vida personal. Muchísimas gracias por la atención.